espero que se encuentren muy bien. En esta clase de Historia del Arte nos acercaremos a dos vanguardias, es decir, a dos movimientos artísticos que se desarrollaron al inicio del siglo XX y que cambiaron definitivamente la concepción tradicional del arte y del artista que veíamos en clases pasadas. Comencemos primero por el postimpresionismo. El postimpresionismo es un término, como dice acá la presentación, es un término aplicado a los estilos pictóricos que se desarrollaron a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en la época posterior al impresionismo. La idea central de los impresionistas no era renegar o repudiar el impresionismo, sino perfeccionarlo. Mientras que para el impresionismo el tema no era relevante, sino la manera de representarlo, para el postimpresionismo era más importante el lado subjetivo, humano, emocional y sentimental expresado en el arte, y no solo su aspecto de reproducción de la realidad. Es decir, ellos le daban más importancia a la expresión de los sentimientos que realizar una copia de la realidad a través del arte. Ya hemos visto cómo hasta el siglo XIX el arte occidental se basaba un poco en la imitación de la naturaleza. Por eso los artistas se esmeraban en lograr un efecto de verosimilitud, pero el postimpresionismo se atrevió a alterar como estas formas de la naturaleza en función de la expresión personal de cada artista. Claro que veíamos como en el romanticismo fue la primera vez donde se proclamó la subjetividad en el arte, y en el impresionismo se desarrollaron nuevas técnicas pictóricas, pero estos estilos seguían fieles a la verosimilitud. Es decir, el impresionismo fue muy importante precisamente porque representó un punto de cambio no solo temático, sino también estético. Por ejemplo, el lienzo La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, vemos cómo las figuras se exageran, se deforman mediante diversos recursos técnicos para expresar precisamente el modo en el que el artista se percibía a sí mismo frente a la realidad. Este es uno de los cuadros más famosos del pintor porque tiene un estilo bastante único y original que marcó un punto de inflexión en el arte postimpresionista. La pintura fue realizada por el artista neerlandés Vincent Van Gogh desde una ventana en una habitación dentro de un hospital psiquiátrico en Francia, y en ella el artista renuncia a la forma impresionista de la observación directa y perfecta de la naturaleza, sino que plasma formas y colores de una manera como más imaginaria e íntima. Entonces hace como una interpretación personal que da lugar precisamente a un estilo propio y único, ¿no? En la composición vemos un cielo nocturno con más o menos 11 estrellas que tienen un halo propio que es vibrante y bastante exagerado. Vemos que hay dos espirales nebulosas que se abrazan una a la otra, creando como una sensación de movimiento y fluidez que van hacia la dirección de la luna. La luna se encuentra en la esquina superior derecha en estado menguante y destaca como una gama de tonos amarillos que precisamente pareciera más bien un sol. En la base del lienzo podemos observar un paisaje cargado de montañas y un pueblo que está allí, ¿no? Dos elementos de la composición rompen precisamente como esa horizontalidad del cielo y el pueblo, y es la torre de la iglesia y un ciprés. Estos son los dos únicos elementos que apuntan hacia el cielo y precisamente quiebran como con la composición, mantienen el equilibrio y dirigen la mirada hacia el fondo del interés del pintor, que es la noche estrellada. Vemos como los trazos de la pincelada son distintas entre el cielo y la ciudad. La ciudad es creada con trazos rectos, cuadrados, breves, en oposición a estas curvas como frenéticas del cielo, y la pintura está hecha, vemos como con pinceladas pastosas, gruesas. Las líneas son bastante dinámicas, lo que crea una sensación de movimiento continuo. Y es aquí donde podemos evidenciar una vez más la diferencia entre el impresionismo y el postimpresionismo, esta representación subjetiva del mundo. Los postimpresionistas tuvieron como mayor libertad formal y expresiva, emplean colores vivos, puros, pues al momento de emplear los colores no les interesa hacerlo lo más real en la naturaleza, sino que lo hacen desde la expresión de sus emociones y sentimientos, ¿no? Algunos de ellos, no todos, emplearon nuevas técnicas plásticas como es el puntillismo, que consiste precisamente en componer formas mediante la aplicación de millares de puntos uno al lado del otro. Y aunque a simple vista pareciera que no tiene mayor complejidad esta técnica, aplicar y agrupar estos pequeños puntos de color para formar una imagen requiere una técnica importante, ¿no? Estos pequeños puntos de colores
se tienen que aplicar en determinado orden para ser percibidos por el ojo humano como una composición completa y que tenga sentido a nivel de luz y de color. Otra característica de este estilo impresionista es que se interesaron por el arte exótico. Los artistas se interesaron en el arte antiguo de culturas que no eran occidentales, como la egipcia, por ejemplo, en el arte popular también, en el arte primitivo, en el arte que tenía que ver con África o con América también. Por ejemplo, en este lienzo que se titula El Mercado, de Paul Gauguin, el autor muestra que hay un tema extraído primero de una cultura no occidental, porque bueno, no se hacían mercados así en Europa, sino que estos cuadros y muchas de su pintura de Gauguin fueron productos de sus continuos viajes a Tahití y de su fascinación con esta tierra, ¿no? Acá se aplican como elementos estéticos del arte egipcio. Vemos como hay como un torso frontal y hay unas piernas de perfil. También está el perfil de los rostros de las personas que recuerdan un poco a los frescos egipcios. También el impresionismo se caracterizó por representar temas de la vida real, escenas que hasta ahora no habían sido muy tomadas en cuenta por el arte o por la cultura, como por ejemplo vemos esta pintura de Van Gogh, que es bastante famosa, que es su dormitorio, su cuarto en París. Paul Cézanne, vamos a detenernos acá, es uno de los pioneros del arte moderno internacional y también formó parte de este movimiento y se considera que es uno de los pintores claves para estilos posteriores que fueron como el fauvismo y el cubismo. Aunque Cézanne trabajó muy de cerca con los pintores impresionistas, no se identificó con este movimiento porque, a diferencia de ellos, el pintor prefería primero trabajar en un estudio que pintar al aire libre. Rechazó un poco las ideas espontáneas en favor de crear composiciones más organizadas y ordenadas, ¿no? No le interesaba captar como impresiones efímeras y difusas del mundo como los impresionistas, sino todo lo contrario, más bien aspiraba como a un orden, a una permanencia. Sus pinceladas no se disolvían, sino que eran como más estructuradas y definidas, ¿no? Una característica importantísima de Cézanne es que se inclinó precisamente por la reducción de las formas de la naturaleza a volúmenes geométricos esenciales, es decir, que llevó a la representación de la naturaleza. En este caso vemos en el cuadro de las bañistas, fue reduciendo, fue esquematizando tanto la representación que casi podemos ver que son como unas especies de cilindros, conos, esferas, o sea, una cosa mucho más sintética a nivel gráfico de los cuerpos, que casi los aproxima a formas cilíndricas. Entonces, esto es importante porque él fue una referencia importante en el arte cubista. Fue la primera referencia de estos artistas para poder desarrollar posteriormente todo lo que sería el cubismo, ¿no? También vemos cómo se abstrajo no solo la figura, sino el fondo, con también pinceladas que remiten a unas formas geométricas, ¿no? En otra de sus pinturas más famosas, que se llama Los jugadores de cartas, aquí hay se sirve de modelos que puede pagar, por ejemplo, los campesinos, los trabajadores que trabajan que están en el campo, o las personas que frecuentan bares, ¿no? Probablemente se identifica con estos personajes porque, bueno, piensan sin prisas y buscan soluciones a problemas que no cambian. El artista realizó varias obras con esta misma temática de los jugadores de cartas y esto le permitió hacer una investigación intensa sobre la figura humana. Vemos que hay un equilibrio entre las líneas y los volúmenes de estos dos personajes que aparecen en la obra. La mirada del espectador precisamente es atraída por los brazos y las manos que sostienen los naipes, que es un elemento a la vez de unión y de separación entre los dos personajes. Y acá se pone como especial atención a la fuerza constructiva de las formas, como la corpulencia de los dos hombres, la forma de los sombreros, el color de su ropa, ¿no? Es una pintura mucho más estructurada, pues. Ahora detengámonos un poco en Vincent Van Gogh, que fue un pintor muy famoso ahora, un pintor neerlandés que junto con Gauguin y Cézanne es considerado una figura fundamental dentro del postimpresionismo, ¿no? Un poco Van Gogh fue adelantado a su tiempo porque durante su vida nunca conoció el éxito artístico y tras su muerte hicieron una exposición retrospectiva en 1890 y eso fue lo que lo puso en la mirada del público y desde entonces se ha convertido en uno de los artistas más influyentes del arte moderno.
La carrera artística de Vincent Van Gogh solo duró 10 años, fue muy cortita. Aún así, el pintor hizo muchísima obra. Bueno, era como un frenético de la pintura. Entonces, cuando él empezó a pintar, usó primeramente los campesinos, porque era, a su vez, había sido un pastor evangélico, y entonces, bueno, se fue aproximando a todo este mundo de gente pobre y mineros, campesinos, a través de la religión. Después abandonó el camino religioso, digamos, y empezó a pintar. Y precisamente sus temas eran la compasión, la denuncia, era representar la cotidianidad, como por ejemplo en esta obra de los comedores de patatas, donde realzó precisamente con la luz las manos de los personajes, ilustrando un poco la relación entre el trabajo manual y el alimento. Y precisamente Van Gogh se alejaba mucho del impresionismo, porque hacía un arte que no era indiferente a la sociedad y a sus males, sino más bien crítico con ella, sobre todo en este primer periodo, donde precisamente representó ambientes de los pobres y desamparados, como pintó a gente humilde de los asilos para pobres, a viejos, a mujeres que no eran bellas o ricas, a botas viejas, a cafés nocturnos que no eran tan lujosos, ¿no? En fin, el suyo es un arte que cuestiona un poco la cultura de la que surgió, a diferencia de los impresionistas, ¿no? Van Gogh ya no se preocupaba por la belleza, sino solo de la verdad, y la verdad se encontraba un poco en los rostros de la gente sencilla, en las calles de París, en la cotidianidad del ser común y corriente, en sus sentimientos y en la necesidad de expresarlos como artista, ¿no? Después de esta etapa, el artista empieza a experimentar con el uso del color. Vemos que las pinturas anteriores son bastante oscuras y tenues, ¿no? Acá hay una explosión de color y empieza a experimentar precisamente con los paisajes, las flores, y llega a sus tan conocidos girasoles, ¿no? La serie de los girasoles posee, como, a pesar de que bueno, podemos verla nada, una representación de flores y ya, no es tan así, va mucho más allá de esa simple representación de estas plantas, porque no en vano el artista neerlandés representó 5 lienzos distintos para evidenciar varias etapas de la vida de las plantas, desde pequeños girasoles hasta llegar a plantas casi completamente marchitas, ¿no? Este grupo de pinturas fueron innovadoras, sobre todo en el uso del espectro del color amarillo, ¿no? Que Van Gogh emplea en una gama cromática creada con naranjas, ocres, marrones, beige, demostrando que era posible crear una imagen con numerosas variantes de un solo color sin perder la elocuencia, dice el mismo pintor. A través de precisamente esta pincelada que es bastante enérgica y pastosa, los girasoles se muestran en todas las etapas de su vida, y es una metáfora un poco de la misma existencia del hombre. Pero Van Gogh fue un artista incomprendido en su época y a la vez muy reconocido tiempo después, porque, citando a Gombrich, abro comillas, ambicionó un arte sin adulterar, que no llegara solamente al rico coleccionista, sino a cualquier ser humano, para proporcionarle un placer y un consuelo. Las pinceladas de Van Gogh nos comunican algo de su estado de espíritu. Gombrich continúa diciendo, es evidente que Van Gogh no se proponía una correcta representación de la naturaleza o de los hombres. El artista empleó formas y colores para expresar lo que sentía acerca de las cosas que pintó y para que otros experimentaran lo mismo que él. Van Gogh no tenía dinero para pagar a modelos que posaran para sus retratos, ni tuvo muchas personas que le pidieran hacer retratos, ¿no? Que les hiciera retratos. Así que él pintó su propia figura y lo usó muchas veces, además de, pues, darnos una idea de la apariencia del artista. Estas piezas trazan un poco lo que fue la trayectoria de su vida, desde su decisión de dedicarse a la pintura hasta una trágica batalla con problemas de salud mental. Este autorretrato, que es de 1889, es quizás uno de los más bellos y significativos dentro de la carrera de Van Gogh. Fue realizado en un periodo en donde el artista estaba recuperado de una de esas crisis que le daban, y así que muestra a un hombre con una salud más o menos aceptable, pero que muestra como preocupaciones interiores, ¿no? Como se demuestra precisamente en el gesto y en la mirada de Vincent. En esta obra emplea una técnica muy personal que pinta una línea ondulada que precisamente no solo se encuentra en el fondo, sino también en la chaqueta. El azul y el naranja hacen un interesante contraste, pero al final todo contribuye a que concentremos nosotros como espectadores la atención en el rostro. Los rostros vemos que son muestran rasgos duros y bastante demacrados,
Su mirada tiene como unas especies de ojeras verdes que pareciera ansiosa y llena de preocupación, ¿no? Pero por encima de todas estas fórmulas estilísticas y técnicas empleadas, sorprende es la capacidad para mostrar su propia personalidad. Van Gogh explica en una de las cartas, él escribía mucho a su hermano Theo, y él le comentaba lo siguiente, lo cito: busco una semejanza más profunda que la obtenida por el fotógrafo. Dicen, y me lo creo fácilmente, que cuesta reconocerse a sí mismo, pero tampoco resulta obvio pintarse a sí mismo. Los retratos pintados por Rembrandt son más que el natural, rozan la revelación. Lo interesante de artistas como Paul Cézanne y Vincent Van Gogh es que, aunque tenían lenguajes e intereses diferentes, porque ya veíamos cómo Cézanne busca hacer una pintura más bien que explorase la relación racional entre formas y colores, y Van Gogh quería hacer que su obra expresara sus sentimientos, fueron creadores que no abandonaron sus creencias y que, a pesar de que no fueron inicialmente aceptados por la crítica, ninguno de los dos, aunque paradójicamente hoy sus obras se cotizan en millones de dólares, estos artistas trabajaron porque algo les decía que tenían que hacerlo así. Y precisamente menos mal que lo hicieron así, porque sin cambiar sus prejuicios o ideas en torno al arte, pues lo que nosotros llamamos arte moderno surge precisamente de estos sentimientos de insatisfacción, e influenciaron mucho al arte que vino después. Por ejemplo, Cézanne, las propuestas de él condujeron al surgimiento del cubismo y los planteamientos de Van Gogh al expresionismo, el movimiento que veremos a continuación. Precisamente el expresionismo fue un movimiento artístico, cinematográfico, musical y literario que comenzó como estilo pictórico en Alemania durante la transición del siglo XIX al siglo XX y se extendió por toda Europa, como lo dice la lámina. El desengaño y la crítica hicieron que este movimiento tuviera como centro de su planteamiento la percepción pesimista de la vida y del individuo contemporáneo. Precisamente había como un rechazo a todo el arte y el cuestionamiento de que el arte tenía que ser bello como un fin último que se había planteado anteriormente, ¿no? Pero esto se deriva a través de tres aspectos históricos fundamentales que marcaron la transición del siglo XIX al XX. El primero, el impacto de la segunda revolución industrial, que fue una alianza entre el conocimiento científico y la innovación tecnológica. Y era como una promesa, una bandera de progreso de la civilización occidental. Número 2, la expansión del imperialismo, que crecía precisamente con esta segunda revolución industrial en busca de nuevas materias primas, de mano de obra barata, de nuevos mercados. Y número 3, el aumento del nacionalismo, que había provocado diferencias irreconciliables en Europa y que iba a dar paso a la formación del nazismo. Todo esto se despertaba precisamente en los sectores menos optimistas, incluidos los artistas, una sensación de malestar, ¿no? Entonces, aquellas intuiciones se vieron confirmadas, digamos, con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, y Alemania, que fue la gran derrotada en ese conflicto, quedó precisamente sumida como en un estado de humillación, de confusión, que acentuó el malestar de los artistas, y eso lo volcaron en el arte. Por eso el expresionismo se evidenció sobre todo en Alemania, ¿no? Y esta fue una de sus características principales, como les digo, representar una perspectiva desencantada de la realidad. Los artistas expresionistas sintieron muy intensamente el sufrimiento humano, la pobreza, la violencia, la pasión, y creían que la armonía y la belleza en el arte no eran lógicas en tiempos como esos, ¿no? Dice Gombrich: el arte de los maestros clásicos, sobre todo de los renacentistas, les parecía a los expresionistas insincero e hipócrita. Ellos querían afrontar los hechos desnudos de nuestra existencia. Entonces, una de las obras más importantes de este movimiento es El Grito, de Eduard Munch, quien fue también uno de los máximos exponentes de este estilo. La obra de Munch refleja precisamente esta crisis moderna de una manera bastante intensa, pero en su caso el artista tenía también una experiencia personal complicada. Fue un tipo muy depresivo, le pasó mucho en su vida. De niño enfrentó a la muerte de su madre cuando él tenía 5 años. Luego,
una hermana también fallece y la hermana que le quedaba se volvió loca, su papá era un hombre melancólico, fue un médico que atendía a los pobres, entonces bueno, en tal ambiente fue un tío precisamente que le recomendó que la pintura podía ser una manera de apartar su mente de como estas ideas tan depresivas y de tanta ansiedad. Les cuento esto no de manera de chisme, sino precisamente para comprender un contexto del artista propio y de una obra muy particular como lo es El Grito, ¿no? Este es un cuadro que tiene 4 versiones y se muestra en un plano principal una figura bastante andrógina que quizás puede representar un hombre de la modernidad, que está precisamente captado en un instante que expresa todas sus angustias y una enorme desesperación existencial, ¿no? Al fondo tiene la ciudad de Oslo en Noruega como telón de fondo, hay un cielo que se va juntando con colores cálidos y oscuros, que es bastante como caótico. Y este cuadro ha sido, seguramente lo han visto porque sí, es una especie de icono cultural que ha sido reproducido en franelas, en póster, en llavero, en tazas, etc. Lo cual es paradójico porque es una obra increíblemente emocional y expresiva que precisamente propone una introspección del hombre moderno, de sus luchas internas y su existencialismo, y bueno, fue transformada en algo masivo y un producto del mercadeo, quizás algo típico precisamente de nuestra sociedad que no se cuestiona demasiado a sí misma ni quiere profundizar en sus problemas, sino que le interesa es consumir. Algunas interpretaciones más recientes han propuesto que este personaje realmente no está gritando, sino que está destapándose los oídos porque está escuchando un grito. En cualquier caso, pues es una expresión de los tiempos modernos en donde el hombre vive una vida compleja, llena de ansiedades y dolor. En cuanto al cine, el fin de la Primera Guerra Mundial también trajo consigo un desarrollo y una nueva estética cinematográfica. Sobre todo el cine expresionista alemán reflejó precisamente también esta angustia, esta duda existencial de la sociedad, y alcanzó un importante desarrollo cinematográfico, sobre todo en la década de los 20 hasta que llegaron los nazis. El cine expresionista alemán significó un antes y un después en la historia del cine porque influyó mucho en todo lo que fue el cine negro o el cine de terror. En estas películas se altera el punto de vista, dando lugar a deformaciones de la realidad, con un uso bastante especial de la luz, de los decorados, de la escenografía. Películas como El gabinete del doctor Caligari, que es un mago malévolo que tiene a su sirviente para que haga lo que él quiere en la noche y tal, precisamente reflejaron como una atmósfera espeluznante a través de una estética irreal que se apoyaba en la iluminación artificial, mucho contraste en el claro oscuro, e incluso hay sombras que son pintadas en los decorados. También resaltan pelis como Nosferatu de Murnau, que es una película de terror que adapta de una forma totalmente libre el tema de Drácula, de Bram Stoker, o El Golem, que fue una de las primeras películas de monstruos de la historia. Un poco el argumento parte de que un rabino crea una criatura vengativa con arcilla y le otorga vida. También tenemos otro clásico que es Metrópolis, de Fritz Lang, que es muy importante, es una obra de referencia para películas con temática futurista, y esta fue como una de las más costosas y espectacular de todas las que se rodaron en la Alemania durante esta época de la etapa muda del cine. Fue bastante influenciada por toda la arquitectura expresionista, y el film ofrece una visión crítica precisamente de la sociedad donde los ricos viven en la parte alta de los edificios mientras que los pobres viven en la parte subterránea de la ciudad. Es una suerte de fábula sobre el bien y el mal, en esta distopía urbana futurista. También les recomiendo verla porque es súper buena. En la literatura, el expresionismo literario se caracterizó precisamente por un amplio desarrollo de la novela y del teatro, especialmente. En la poesía se dio paso a una estética de lo grotesco, y a la renuncia de ciertas normas en pro de precisamente la expresión. Y al igual que en la pintura, no se preocupaban por la verosimilitud, sino por la expresión del mundo interior de los sujetos, que estaba como en permanente tensión, ¿no? Una de las obras que destaca a nivel literario es La Metamorfosis de Franz Kafka, que si no la han leído se las recomiendo. Fue una de sus obras más reconocidas y precisamente muestra un poco la soledad y la alienación del hombre moderno, su desorientación y la inseguridad dentro de una sociedad urbana, industrial, y bueno, su impotencia, digamos, ante poderes desconocidos que rigen su destino. En general, la corriente expresionista en todas sus manifestaciones
sufrió la censura del nazismo, ¿no? Porque lo asociaban con el comunismo y lo consideraban subversivo. Como hemos visto, las vanguardias, ya les he repetido varias veces esto, pero es importante que lo vayamos diferenciando, suponen precisamente una nueva manera de ver y hacer arte, van haciendo algo del arte algo subjetivo, alejado de los temas históricos y mitológicos, y le dan importancia a las ideas del artista y a su manera de ver el mundo. Bueno, muchachos, acá terminamos por esta oportunidad, espero que estén bien, seguimos en contacto y cuídense mucho.